Bien. Em, Recordemos que en lo que tiene que ver con la nociología, pues estamos permanentemente preguntándonos por la validez científica del conocimiento sobre esto. O sea, eso es el tema central, ¿no? La validez científica del conocimiento. Mm, mm, cuando nos referimos a la epistemología, recordemos que hacemos referencia a la producción de conocimiento útil o conocimiento en general, tanto de especies humanas como no humanas, ¿no? Eso es un recorderis importante que debo hacerles. Bueno, y cuando nos referimos a las ciencias, o sea, cuando hacemos neozoología, pues de las ciencias sociales, que es nuestro caso particular, pues entonces nos estamos refiriendo a los criterios de validez de las ciencias sociales, ¿no? Los criterios de validez de las ciencias sociales. No obstante, mm, detrás de toda neozoología, en particular, siempre hay visiones de mundo. O sea, es decir, para decirlo rápidamente, detrás de cualquier filosofía académica, recordemos lo que hablamos de filosofía académica, detrás siempre hay operando una visión de mundo o una cosmología. Yo no puedo hacer ciencia, no puedo hacer filosofía si detrás no tengo un mapa del mundo previo, construido por creencias, por prejuicios, por intereses que priorizan unas cosas y otras no. Eh, incluso por convicciones políticas, ideológicas, etcétera, etcétera, que están permanentemente operando, ¿no? Detrás de mi filosofía académica o detrás de mi noceología, ¿no? Sobre las ciencias sociales. Esas visiones de mundo, es muy importante, bueno, tenerlas aquí, es muy presentes, ¿no? Bueno, yo las voy a resumir en dos, ¿no? Hay dos visiones de mundo detrás de cualquier noceología o estudio de los criterios de validez del conocimiento científico para el caso de las ciencias sociales, ¿no? Noceología de las ciencias sociales, para ser precisos. Eh, una la podemos englobar en la gran esfera de los materialismos y la otra la podemos englobar en la gran esfera de los idealismos. Esta división que yo hago es una división artificiosa, ya les voy a decir por qué, pero bueno, nos permite conducirnos un poco en este debate. Eh, la visión de mundo materialista, ¿no? Sobre todo se ha construido a partir de la filosofía griega naturalista o fisicalista. A partir de ahí o sea, lleva milenios, ¿no? Y los idealismos que pues en principio podrían ser desarrollados o podrían ser vistos mucho antes que la filosofía materialista o filosofía fisicalista griega, ¿no? Mucho antes. Se pueden encontrar en textos religiosos, en textos moralizantes, en obras para ilustrados, ¿no? El caso de los chinos, manuales para gente ilustrada sobre cómo gobernar. Bueno, es decir, allí ya se puede ver visiones de mundo de carácter idealistas. El Bhagavad Gita en la India, por ejemplo, también es una típica obra que uno puede inscribirla en estos idealismos, ¿no? Bueno, entonces son estas dos grandes esferas que están en permanente dialéctica y que a la fecha, ¿no? Pues se siguen presentando, ¿no? Son completamente vigentes, y no se ve pues con claridad si en el futuro se vaya a extinguir una. Por ejemplo, se extinga la esfera de los idealismos en beneficio de la esfera de los materialismos. No se sabe todavía, no se ve con claridad eso. Bueno,
¿Qué características, bueno, tienen estos materialismos para empezar? Bueno, los materialismos pueden ser monistas, o sea, le pueden atribuir la explicación de la totalidad de lo existente a una sola cosa, por ejemplo, a Dios. Pueden ser dualistas, le pueden atribuir a dos elementos materiales el origen de todo lo que existe, por ejemplo, materia y energía, ¿no? Puede ser una típica visión dualista. Eh, También pueden ser visiones pluralistas, es decir, que le atribuyen a varias causas fundamentales la explicación de todo lo que existe, ¿no? Estos materialismos, ¿no? Estos materialismos, bueno, en el caso de los pluralistas, puede ser materialismos que le atribuyen a varias fuerzas, por ejemplo, las cuatro fuerzas fundamentales de la física, tratan de explicar todo a partir de cuatro fuerzas fundamentales. Entonces aquí hay una visión pluralista, pero pues, hay visiones mucho más complejas que tratan de entender el mundo, por ejemplo, ambiental, ¿no? Las interacciones socioecológicas. Cuando se van a tratar de entender, es muy difícil usar el monismo o el dualismo, sino que en este caso hay que usar un materialismo de carácter pluralista, o sea, se recurre a varias causas, a múltiples causas, para poder explicar lo que pasa. En esto ya hemos visto varios ejemplos, muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando se trata de hablar de la esfera estrictamente de lo social, preferencias en la cultura, preferencias a la hora de comprar algo en el mercado, preferencias ideológicas o preferencias políticas, religiosas, cuando allí, ¿no? Mucho más evidente es la necesidad de usar factores pluralistas, ¿no? Factores explicativos de carácter plural, ¿no? Donde muchos factores entren en juego a explicar lo que pasa. Bueno, hay otra, bueno, ahora, antes de pasar a los idealismos, es importante que ustedes vean en qué corrientes, ¿no? En qué corrientes de filosofía académica es que se expresa esta gran esfera de los materialismos. Yo los voy a mencionar de forma general, y ustedes en el libro de Bunge pueden, y en otra literatura que me han pedido ya, pues pueden encontrar en detalle, mejor explicados o más desarrollados. El atomismo es uno, con origen en los griegos. El empirismo es también otra gran expresión. El naturalismo, el positivismo, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, el biologicismo, el positivismo lógico, el sociologismo, la fenomenología, el individualismo metodológico. No existe el Estado, no existe la sociedad, existen solo individuos interactuando, ¿no? Con otros individuos. Eso es una tesis típica del individualismo metodológico. Ontológicamente, materialmente, no existe nada como el Estado, como la sociedad, como la cultura. Existen son individuos, ¿no? Eso es típico de allí. Psicologismos, ¿no? También, todo lo explico a partir, por ejemplo, de las interacciones yo, super, yo, ello, en el caso, por ejemplo, de Freud. Es decir, hay una serie de fuerzas internas, o en la subjetividad, o en el cerebro, o en la mente, dependiendo del enfoque, que explicaría todo lo que sucede, ¿no? A nivel de individuo, a nivel de civilización. El nuevo realismo, que es muy especializado, ¿no? O un nuevo giro ontológico que ahora último está adquiriendo cierta relevancia, cierta fama, pues porque considera que no existe división entre cultura y naturaleza, sino que existe primero la cultura y luego se construye la naturaleza. Esto es de manera muy esquemática. Viveiro de Castro, Philippe Escola, Bruno Latour y otros pensadores y filósofos están trabajando muy actualmente este tema. Harman, ontología orientada a objetos, más o menos hay una especie de vuelta al animismo, ¿no? Pero lo explican con discursos moleculares, o con discursos termodinámicos, o con discursos bioquímicos. Bueno, esto ya es demasiado sofisticado y se sale del campo de trabajo Pero lo importante es que ustedes vean que existen estas distintas filosofías académicas que se han venido desarrollando, ¿no? Aquí yo debo llamar la atención, por ejemplo, del sociologismo, y es la tendencia a explicar todo a partir de nuestra participación en una clase social o en una estructura social. Como yo les había anticipado, el sociologismo
ha sido fuertemente criticado porque no todo ello se puede explicar así. También existen factores ambientales o factores biofísicos o factores de interacción hombre-ambiente y factores psicológicos que no se pueden dejar de lado a la hora de explicar un fenómeno como por ejemplo la preferencia electoral de alguien, la participación de alguien en una insurrección. O sea, no todo se explica a partir de sociologismos. Bueno, y la fenomenología, que es un tema que ustedes también van a ver. La fenomenología tiene dos grandes vertientes. Una que es la versión antropológica, la fenomenología antropológica, y está la otra que es la fenomenología de las percepciones, o fundada en las percepciones. Estas fenomenologías, con estas dos vertientes, ¿no? son típicamente usadas para hacer estudios de poblaciones, estudios de sociedades, ¿no? Eh, pero yo debo contarles un poco los antecedentes. La fenomenología de finales del siglo XIX y principios del XX, que se construyó como una teoría de la percepción, por supuesto, aspira a dar una explicación científica de cómo funcionan los sentidos, de cómo se procesa las sensaciones y luego esto cómo se convierte en imágenes, en conceptos o en ideas, ¿no? Y este proceso cientificista de la percepción es el que da soporte a esa tendencia fenomenológica, ¿no? Eso ha perdido mucha fuerza y actualmente pues es decir, pues no se usa porque sencillamente ya existe una ciencia que explica el funcionamiento de los sentidos y una ciencia muy sólida. Ustedes pueden ver fisiologías de los sentidos muy bien explicadas, hay manuales, hay libros científicos que diariamente actualizan esos estudios. Entonces esa fenomenología perdió importancia, ¿no? Porque era muy especulativa. Y la fenomenología antropológica, que ya sí se desarrolla durante todo el siglo XX, que, bueno, trata de estudiar trata de estudiar la manera como los seres humanos cotidianamente se relacionan con los objetos, instrumentos de trabajo, paisajes y con ellos mismos. Pero en estas escalas cotidianas, ¿no? En escalas cotidianas, ¿no? Del día a día. Con la aspiración final de poder encontrar una especie de ley universal o de marco conceptual universal general que daría cuenta de todos los pueblos o de todas las culturas, ¿no? Eso es más o menos problemático, pero es fuente de varias filosofías académicas posteriores que ustedes les van a presentar, ¿no? Sobre todo aquellas derivadas de la hermenéutica, ¿no? Eso ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿no? Es decir, en vista de que no podemos hacer una investigación rigurosamente científica, entendido por rigurosamente científica en el sentido naturalista o en el sentido de las ciencias duras o exactas, entonces hacemos interpretación de los sujetos sociales, o hacemos incluso de los objetos naturales, interpretación. O sea, tratamos de entender, de estudiar cómo los seres humanos emplean, usan cotidianamente distintas estrategias para relacionarse con objetos, instrumentos y con los demás seres humanos, ¿no? Y eso le llamamos interpretación o hermenéutica, ¿no? Eso da origen, ahorita vemos eso, porque una interpretación es menos pretenciosa que una investigación científica en un laboratorio en ciencias físicas o naturales, ¿no? Aquí nuestro laboratorio, dicho metafóricamente, es la sociedad y es el estudio, la observación o la implicación directa en la vida de la gente la que me permite ir desarrollando la interpretación o hermenéutica de lo que veo, ¿no? La comprensión o la interpretación de los múltiples usos de estrategias que la gente aplica para relacionarse cotidianamente con los demás y con el mundo ambiental o en el mundo natural. Bien,
o el biologicismo también es una filosofía académica muy potente, porque bueno, pues ya ven ustedes, bueno, hay obras, por ejemplo, Dawkins, el del gen egoísta, Wade, que trabaja cómo la aristocracia se reproduce genéticamente, más o menos para vulgarizar ya el asunto, pero prácticamente dice que las clases dominantes existen, son dominantes porque se dotan intergeneracionalmente de cualidades para hacer, como si las cualidades, estas cualidades se transmitieran, ¿no? De dominio, de control, de dominio sobre las poblaciones, etcétera, humanas, pues, se transmitieran genéticamente, pero eso va hasta allá. Incluso la primera fase de Wilson, del biólogo experto en termitas, en hormigas y demás, la primera fase, no las segundas fases, es decir, él fue muy biologicista, pero finalmente sus obras de los años 90 hacia acá tiene unas explicaciones más refinadas y supera el biologicismo. Wilson, muy importante además. Bueno, esto es en términos generales lo que quería contarles sobre las filosofías académicas que pertenecen a la gran esfera de los materialismos, ¿no? Hay otra que son los idealismos, esa otra gran esfera, y lo mismo, en ellos hay monismos, o sea, le atribuyen por ejemplo a Dios el origen de todo, ¿no? Hay dualismos, pueden haber dos fuerzas divinas explicando el todo lo que existe. Y también puede haber pluralismo, o sea, múltiples factores idealistas que explicarían el mundo de lo que existe, ¿no? Eh, Bien, al respecto, se han desarrollado filosofías académicas también, ¿no? Una que es el creacionismo, ¿no? El creacionismo es típico. En todas las religiones hay una, o sea, ex nihilo se dice que aparece Dios y ex nihilo, es decir, de la nada, porque no hay nada material, Dios crea el mundo. Entonces, ex nihilo significa de la nada. El panteísmo también, o sea, que Dios se diluye en la naturaleza, ¿no? Y que Dios hace presencia en cada cosa, en cada fuerza, en cada acto de afirmación de las cosas o de la voluntad de los seres humanos. Eso es típico panteísmo, pero no hay constatación alguna de esa energía divina allí fundida en la naturaleza. El espiritualismo, que es típico de las religiones, y el racionalismo, que son racionalismo idealista, ¿no? Típico de las teologías, ¿no? La teología musulmana, perdón, islámica, la teología católica o la teología cristiana, son típicas racionalizaciones de elementos meramente instalados en las creencias, ¿no? Allí uno no puede, pues, constancia de que se pueda obtener información empírica, pruebas empíricas, ¿no? Todo ello sucede, a ver, para decirlo en términos materialistas, en el mundo endomaterial, o sea, dentro de nuestro cerebro, ¿no? O el- Bien, el animismo y el totemismo son ya a la fecha, ya son em, filosofías mundanas que están transitando a la filosofía académica, sobre todo por el lado del animismo. El animismo ha recordado mucho, le llaman neoanimismo, que yo ya les había adelantado, o sea, un jaguar, una pantera, un árbol y muchos objetos animados pueden contener conciencia o pueden contener voluntad. Es decir, incluso mi abuelo ya muerto, o vivo incluso, puede encarnar en un árbol, o puede encarnar en un jaguar, o puede encarnar en otro ser animado. Y eso qué quiere decir? Pues que el alma, ¿no? Que el alma tiene distintos ropajes, ¿no? Se viste de distintas maneras y que el vestuario son los árboles, es lo que uno percibe de los árboles, lo que percibe de los animales, percibe de las rocas, son los vestuarios del alma, digámoslo así. Ese animismo se está recobrando, se está convirtiendo de una filosofía mundana a una filosofía académica, para usar estas expresiones típicas del materialismo filosófico, mm, mm, por ejemplo, de Gustavo Bueno o de Michel Onfray, que
que más o menos se mueven en esos órdenes, ¿no? Entonces, y el totemismo también incluso. Recordemos el totemismo, ¿no? En el totemismo yo a cierto animal le asigno valores intrínsecos o valores eh, eh, volitivos, de intenciones, de inteligencia o racionales a ciertos animales propios del humano, ¿no? Se los asigno. Entonces, puedo considerar que un búho, un águila o cualquier otro animal, un jaguar, por ejemplo, e incluso los tótems pueden ir a las rocas, a las gemas, ¿no? Les asigno cualidades naturales o cualidades inherentes. Entonces, creo que ese tótem, que es el águila, me protege a mí. Creo, ¿no? Que propiciando su presencia o haciendo rituales para propiciar su preservación, lo que sea, que beneficia al animal, a la etología del animal, todo ello me va a mí ser compensado a través de una suerte de captura de sus cualidades extraordinarias, ¿no? Como la visión, como la agilidad para la caza, bueno, esos totemismos que son muy, muy extendidos en África, bueno, en Australia y en la zona andina también persisten los totemismos, sobre todo en las comunidades del Pacífico, hay mucho totemismo, en las Antillas, proveniente del África. Pues bueno, son relaciones con el mundo natural que vuelvo y que se están tratando de reeditar, ¿no? Sobre todo a través de experiencias neorurales, experiencias de la vuelta a lo rural, de poblaciones cruzadas o directamente afectadas por todo tipo de corrientes místicas como la nueva era, etcétera, etcétera. Pero aquí no podemos entrar en detalle. Pero ustedes sí que van a encontrarse con los fenómenos. El neohipismo, vinculado al anarquismo rural y vinculado a estas místicas inspiradas, por ejemplo, en el budismo zen o inspiradas en una suerte de indigenismo reinventado en estas claves, ¿no? De pachamamismo reinventado en estas claves, todo eso puede dar lugar a nuevos totemismos. Es una suerte de filosofía muy mundana que podría estar transitando en su momento a las filosofías académicas, tal como vemos el estado de la cuestión, ¿no? Con la ontología orientada a objetos de Harman, ¿no? Es decir, ya que además que es tomado muy en serio, podría uno estar viendo una especie de retorno en la academia, ¿no? Al totemismo, ¿no? Bien. Eh, bueno, aquí retorno a la academia, hay que tomarlo con pinzas porque en realidad es muy extraño que la filosofía académica se haya tomado en serio el totemismo. Es difícil, dado que el totemismo no permite la dialéctica. Recordemos que la filosofía académica permite la dialéctica, permite la interacción de los distintos actores o puntos de vista. Y gracias a este entrelazamiento, a esta lucha de opiniones o de argumentaciones, ¿no? Yo puedo derivar conclusiones. Bueno, entonces, bueno, es muy posible que estas corrientes transiten allá. Pero lo importante aquí que yo les estoy, de este mensaje, es que estas filosofías mundanas y estas filosofías académicas están dentro de esta gran esfera de los idealismos, ¿no? Eh, y es más, por ejemplo, eh, eh, se las puede tomar muy en serio al punto, al punto de que hay ideologías oficiales, incluso ideologías que estudian científicamente el mundo y que al mismo tiempo aceptan y se nutren de estos idealismos. En algún momento le mencionaba, usted perfectamente puede hacer paleontología siendo un ferviente creyente, ¿no? Y hay muchos ejemplos al respecto. O puede hacer estudio de partículas siendo creyente, es así de simple. O sea, estar identificado con el creacionismo y ejercer la actividad científica, ¿no? Y eso es muy fácil de entender porque existe una visión de mundo de este carácter creacionista que está detrás de toda mi noceología de las ciencias operando.
y se concilia fácilmente porque yo digo cosas como que el mundo fue creado, puesto en marcha en algún momento de la creación y de allí en adelante Dios ya no volvió a intervenir y lo único que tenemos que hacer es entender su presencia o sus leyes es estudiando científicamente la naturaleza. Entonces se produce una gran conciliación y todos los científicos que son creyentes pueden seguir trabajando sin ningún inconveniente. Bueno, esas son en términos generales, las cosas que tenía que decirles al respecto. Ahora, mm, como ustedes bien saben, toda nociología de las ciencias sociales o naturales, o sea, pues tiene criterios de validez científica, es decir, hay un proceso de validación científica que sigue unos criterios. Y esos criterios no son homogéneos, los criterios pueden cambiar a lo largo del tiempo, o además en una sola institución universitaria pueden haber varios criterios de validez científica. Yo se los voy a resumir sí, de la siguiente manera. Uno de ellos es el descripcionismo, que es un puro nominalismo. A ver, que en términos muy sencillos dice lo siguiente. La validez científica opera cuando yo describo el caso a caso. Cada elemento singular lo describo, describo sus atributos, que los diferencian de otros objetos singulares o particulares, y ese es mi criterio de validez científica. Esto sucede mucho, por ejemplo, en los trabajos, en los trabajos taxonómicos en general. Incluso la biología molecular, todo eso es profundamente descripcionista. Y eso es un criterio de validez científica. Otro, el adecuacionismo. Adecuacionismo quiere decir de que yo permanentemente debo estar ajustando, tratando de ajustar la tesis científica que yo enuncio con los hechos, ¿no? Debe haber un proceso de adecuación, ¿no? De los hechos a las tesis o viceversa, de las tesis a los hechos, ¿no? Aquí no vamos a entrar en esos detalles, pero el elemento aquí importante es que una buena proposición científica es aquella que mejor se adecua a los hechos, ¿no? Así de simple. Eso y otro criterio de validez científica que se usa en ciencias físicas, por ejemplo, incluso en ciencias humanas, es decir, no tiene ningún problema en que este criterio se use, ¿no? El teoreticismo es otro criterio, o coherentismo. ¿Qué quiere decir eso? Que primero es el modelo teórico y luego viene las constataciones empíricas. O sea, si yo hago un buen modelo teórico, matemáticamente consistente, muy predictivo, muy robusto en general, si ese modelo teórico está bien construido, lo que es previsible, lo que se espera es que la realidad se acomode a él. O sea, que el comportamiento futuro de los hechos sean explicados por ese modelo teórico. Entonces se ponen ejemplos que en realidad pues, son retóricos, como la teoría de la relatividad, bueno, o el efecto que genera grandes cantidades de gravedad sobre la dirección del movimiento de la luz. Ese tipo de ejemplos que primero son teóricamente sostenidos y que luego se comprueban en campo, ¿no? Pero en realidad esos modelos, a ver, por supuesto esos modelos teóricos tuvieron mucho material empírico previo, ¿no? Que fueron dando lugar a la construcción del modelo, ¿no? Pero bueno, existen esas tendencias, bueno, pues obviamente la teoría de cuerdas hoy, ¿no? Por ejemplo, y otro tipo, la, la, el modelo de la física de partículas, este modelo que es muy probabilístico, ¿no? Donde incluso el bosón de Higgs estaba previamente construido en teoría y que luego se constató. Bueno, todo eso da como pie a inspirar ideas de que en realidad la ciencia primero se construye en la mente y luego, bueno, los modelos matemáticos, determinísticos y probabilísticos, incluso para sociología y bueno, para psicología, primero se construyen los modelos psicométricos a través de matemáticas, ¿no? O econométricos, ¿no? A través de la matemática aplicada a la economía, y luego se verifican en los hechos, ¿no? Eso también, y es otro criterio de validez científica. Incluso ni siquiera preguntas si el modelo está bien construido matemáticamente, por sí mismo se considera un trabajo científico, ¿no? Que, que, que,
que no tenga evidencias todavía no importa, se considera científico. Bueno, el falsacionismo, que es otra, es muy extendido en ciencias humanas, ciencias sociales, que nos dice, es muy popperiano, o sea, basado en los trabajos de Karl Popper, nos dice pues que en realidad no existen verdades o existen verdades muy débiles o precarias y que toda verdad siempre es provisional, esta verdad que se anuncia, ¿no? Con B grande, siempre es provisional, siempre es falsable. Dicho de otra manera, si yo encuentro un patrón o una ley que explica la realidad social, eso no puede enunciarse nunca como una tesis de verdad científica, sino siempre debe enunciarse como una tesis falible, o sea, que yo permanentemente debo estar sometiendo a pruebas, a contrastaciones, y en la medida en que va aumentando la contrastación o las pruebas ácidas que yo le hago a estas tesis, pues se vuelven tesis más robustas, ¿no? Para la ciencia, ¿no? Es una visión de verdad científica provisional, ¿no? O de validez científica donde los enunciados científicos son falsables o tienen carácter falible. Bueno, eh, el pragmatismo es un poco más sofisticado, pero también es otro criterio de validez científica que más o menos plantea con Charles Sanders Peirce, un filósofo norteamericano muy importante, se inaugura esto del pragmatismo, y es que existe una especie de verdad en sí, ¿no? A la cual se aproxima siempre la construcción de la verdad en el laboratorio o a través de la observación o a través de las etnografías. Hay una verdad que se acerca a una suerte de verdad en sí, ¿no? ¿Cuál es esta verdad en sí? Como realmente son en su naturaleza misma los hechos. O esa verdad sí sería la esencia misma de los hechos o la esencia misma de la realidad, ¿no? Pero nunca vamos a poder capturar, ¿no? Sino que va a haber una especie de acercamiento asintótico, ¿no? Una convergencia muy rápida, ¿no? Con respecto a estas tesis, ¿no? Estas tesis científicas que explican el objeto o el sujeto social, ¿no? Pero nunca podemos nunca podemos coincidir con el conocimiento mismo de esta esencia humana o social o natural. No puede, es una verdad en sí que no vamos a alcanzar. Bueno, eso se aplica mucho. Por ejemplo, cuando ustedes hablan con un bioestadístico, un bioinformático, un biomatemático o un biofísico que hace modelamientos matemáticos, eh, o matemática biofísica en general, todo ello, lo que en principio, y son fanáticos respecto al tema, ellos hacen control de validez científica. Es así. ¿Qué quiere decir esto? De que plantean un modelo y el modelo científico se aproxima a una verdad en sí, que sería la realidad, y ellos la pasan por muchas pruebas ácidas y como en el caso del falsacionismo, pero consideran de que el modelo puede podría acercarse de forma importante a una suerte de mundo verdadero que sería ese mundo sustancialmente auténtico, que en este caso es nuestra verdad en sí, ¿no? La línea hacia la cual tiende la asíntota. Eso y se valida científicamente y no se rechaza. Se considera que eso es así, el modelo está bien hecho, el modelo tiene tendencias que se estima como buenas, un R cuadrado muy bueno, una onda de ajuste muy buena, lo que sea, cualquier control que se haga de error, es decir, pero se cree que tiende a explicar un mundo verdadero, ¿no? Bien, y que no vamos a poder conocer nunca. Y el circularismo, que es más o menos novedoso, ¿qué consiste? ¿Qué consiste? Pues, en que existen tres realidades integradas. Una realidad que es la natural, la que está afuera del mundo exterior. Una realidad subjetiva, la que está aquí adentro, la que yo construyo en el cerebro, aunque el cerebro en estricto no puede existir, sino existe cerebro conexión con el cuerpo y en conexión con el ambiente, porque si no, lo contrario sería cerebrocentrismo o mentalismo, y eso después. Esta aclaración hay que hacerla. Y existiría una tercera realidad, que sería una suerte de realidad de leyes inmodificables, de leyes incuestionables,
que serán las leyes de la ciencia, de las ciencias duras y de las ciencias sociales, ¿no? Allí habría un mundillo de ciencias, ¿no? Que correspondería a otra realidad. Esas tres realidades están en interconexión, no es que exista una realidad de las leyes científicas por allá lejos, no. Están integradas con la realidad de la naturaleza y con la realidad de la subjetividad o del cerebro, están integradas, ¿no? Y que no se pueden rebatir, no se pueden cuestionar porque están tan suficientemente asentadas y usadas y constatadas que no se pueden hacer, bueno, ningún tipo de modificación. ¿Qué se puede hacer? Sí, eso sí, se pueden hacer ampliaciones del campo de explicación de las leyes científicas. Entonces, hagan de cuenta que el círculo, ¿no? El círculo de influencia de las leyes científicas se va aumentando, pero estas leyes científicas no se cuestionan en sí mismas. Lo que existe es una ampliación del campo de investigación, ¿no? Em, em, o también se puede presentar el fenómeno de que surgen nuevas leyes científicas que explican mejor el campo de objetos de las leyes anteriores que gobiernan en el otro campo, pero en realidad no es que sean derogadas, sino que asistimos a un nuevo campo de investigación científica donde existen otras leyes, pero esas leyes de nuevo se suman a esa tercera realidad. Y bueno, y es circularismo porque constantemente nos toca estar recurriendo a estas tres dimensiones, o sea, nos toca ir al mundo, a la realidad de las leyes científicas, a la realidad del mundo natural y a la realidad del mundo subjetivo, ¿no? O el mundo del cerebro, ¿no? Debe haber una constante circulación, ¿no? Del ejercicio científico, de investigación científica, que debe atender a estas tres realidades, ¿no? Si yo otro ejemplo, si voy a investigar un fenómeno social, el fenómeno social me obliga a mí a entrar en conexión con la realidad esa tercera realidad de leyes científicas, pero también me obliga a ir a la realidad social exterior, a la que hay afuera, verificar su pertinencia, su aplicabilidad o predictibilidad, pero también ir al cerebro, ¿no? Ir a la realidad subjetiva o a la realidad cerebral y tratar de entender si allí hay elementos arbitrarios, prejuiciosos, hipérboles propias que uno genera en las ideologías, eh, o cualquier elemento del sistema de creencias que esté contaminando lo que estoy diciendo. Entonces hay una especie de circularidad, ¿no? Y esa circularidad de los enunciados científicos van generando campos, ampliaciones de campos científicos o invenciones de nuevos campos. Esta mirada es un poco más reciente y sobre todo se usa en ciencias sociales. En ciencias sociales, no tanto en ciencias naturales, porque las ciencias naturales tienden a moverse más en el descripcionismo, adecuacionismo, teoreticismo, ¿no? En el pragmatismo, ¿no? En el falsacionismo se usan más las ciencias sociales también. Eh, Ahora, el científico social, hay que decirlo claramente, el científico social e incluso el técnico social o el tecnólogo social usa estos criterios de validez sin darse cuenta, los usan. Eh, Especialmente en el caso de ciencias sociales, usa mucho el falsacionismo, ¿no? Mucho, mucho. O el descripcionismo, que es la fuente de los estudios hermenéuticos, ¿no? Es una fuente nutricia de la hermenéutica. Bueno, bien, dejamos así y pasamos entonces a las últimas, a los últimos contenidos. En particular, ¿qué recomiendo yo, no? Que lo que tiene que ver con las visiones de mundo siempre es mejor, siempre es recomendable moverse en el materialismo y de carácter pluralista. Es mi recomendación. No atribuirle a una sola causa ni a dos causas todo lo que existe. Multifactoriales deben ser las explicaciones causales o probabilísticas, ¿no? Eh, yo en particular también recomiendo como criterios de validez científica el falsacionismo, el circularismo o el pragmatismo. Sobre todo en el pragmatismo para la gente que vaya a trabajar en modelaciones matemáticas, de alguna manera, o modelaciones estocásticas o probabilísticas. Y el circularismo y el falsacionismo funcionan muy bien para hacer estudios sociales, ¿no? Esos criterios, el descripcionismo no lo recomiendo en realidad mucho,
porque las tesis de investigación aquí se vuelven demasiado etnográficas y no aportan sino material, sino insumos singulares, ¿no? Y no ayudan a elaborar explicaciones conceptualmente sólidas, ¿no? Ese es el problema que yo le veo, entonces no lo recomiendo. Y las metodologías que existen, ¿no? Las metodologías para hacer, para hacer estas ciencias, ¿no? Para materializar estas ciencias, bueno, son variadísimas, pero yo recomiendo cuál, la teoría crítica, que en términos generales lo que nos dice es que eh, mm, a la hora de estudiar la sociedad, ¿no? En perspectiva científica, yo debo contribuir a mejorarla, a mejorar dicha sociedad, ¿no? O sea, yo me implico directamente en el proceso de transformación de la realidad social y al mismo tiempo la investigo, ¿no? Es una ciencia activa o ciencia militante. Entonces, la teoría crítica dio lugar a múltiples investigaciones al respecto. eh, eh, Bebió previamente de trabajos, de trabajos sociológicos o en trabajo social que se hicieron en los 40, sí, en los 40 sobre todo en Estados Unidos, pero ya se conformó una escuela que se llama así, de teoría crítica, y esa metodología es muy útil, ¿no? La pueden aplicar en todos sus trabajos de investigación. La hermenéutica, que es un poco más contemplativa, no se implica, pero sí que hace una entrada exhaustiva, etnográfica, que también está disponible, se suele usar mucho en ciencias sociales, pero relacionadas más con temas como los mundos simbólicos, los mundos rituales, los mundos ceremoniales, los mundos semióticos. Bueno, es decir, allí no, el mundo de la comunicación no lo recomiendo para sus trabajos, no obstante, no se excluye, ¿no? Ciencias posnormales que tienen unas relaciones directas con la teoría crítica, pero que han sido concebidas para el estudio de los problemas ambientales de manera muy importante. La ciencia postnormal lo que dice es que en la medida en que nosotros nos vamos acercando a realidades ambientales, o sea, realidades complejas, requerimos necesariamente de conectar dos tipos de saberes, el saber científico con el saber popular. Y que la investigación científica debe hacerse en interacción con estos dos saberes. Y que la formulación de metodologías científicas debe hacerse en interacción con estos saberes. Que la creación, por ejemplo, la instalación de los laboratorios, la concepción de las encuestas, el diseño de las entrevistas en encuestas, el producto mismo que se saca, ¿no? Científico y las políticas públicas que de allí se derivarían, por ejemplo, todo eso tiene que pasar por esta dialéctica, ¿no? De saber popular, saber popular y saber científico en permanente interacción. Se parece mucho, pero metodológicamente está muy bien diseñada para enfrentar problemas ambientales, ¿no? De esto, pues hay que mencionar Ravers, Funtovitz, y Joan Martínez Alier también trabajan fuertemente ese tema, y Giuseppe Munda, los que quieran. Y en el que yo más me muevo es otra metodología que es la geohistórica. Tiene un enfoque materialista, sí, importante, fuerte, ¿no? Sin desconocer elementos culturales, ¿no? Recuerden lo de Weber, las ideas culturales y los hábitos sociales que están regulados o gobernados por estas ideas o valores culturales. Eso se reconoce, eso se estudia también. Lo que pasa es que situamos en un territorio la población. Y además de estar situada bien en un territorio, está situada en un bioma más grande o en un lugar en el planeta específico. Entonces, por eso este materialismo permite estudiar las realidades territoriales o estudiar los fenómenos sociales en un marco geoecohistórico. O sea, se tiene en cuenta no solamente la geohistoria, sino que también se tiene en cuenta la geoecología, o sea, en qué lugar está ubicado del globo terrestre, está ubicado el asentamiento o la comunidad rural, y eso cómo influye, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? También, historia ambiental, etcétera, etcétera. Cómo influye en los asentamientos o cómo influye en los sistemas productivos, etcétera, etcétera. Que es mi enfoque, el que yo suelo usar y lo llamo materialismo geoecohistórico, pero en realidad es un materialismo geohistórico de inspiración harviana, o sea, en David Harvey,
e inspirado también en el materialismo filosófico de Michel Onfray, bueno, de Gustavo Bueno, de Mario Bunge, mm, que es un materialismo también muy interesante, muy sólido. Bueno, eso en términos generales lo que les debía transmitir sobre el tema de las metodologías. Eh, eh, bueno, ya para resumir, les tengo una arquitectura de las ciencias para que ustedes se ubiquen en este mapa oscuro, ¿no? Y es el siguiente, bueno. Con base en lo anterior podemos distinguir entonces más o menos las siguientes ciencias. Pues unas ciencias humanas, es decir, que explican mediante patrones o leyes la organización humana, ¿no? Social humana, eh, también sus comportamientos individuales, ¿no? Y unas ciencias etológicas que explican el comportamiento social o individual de los animales, ¿no? De los animales, esto es muy importante, ciencias etológicas. Están las ciencias naturales que se ocupan de lo que tradicionalmente llamamos ciencias de la tierra, pero también se hacen los típicos abordajes en física, biología, química, bueno, son ciencias naturales. Las ciencias formales que corresponden al mundo de la matemática, la geometría o de la física teórica o de la matemática aplicada, esas son puras ciencias formales. Y ciencias históricas que están aparte. ¿Por qué se dejan aparte? Porque yo no puedo ir al pasado y constatar algo. Eh, o no puedo meter en un laboratorio el pasado y hacerle seguimiento al comportamiento de sus objetos, sino que necesariamente debo recurrir a unos elementos muy difíciles, muy arbitrarios muchas veces, y son los vestigios arqueológicos, los elementos en archivos que se encuentran, otro tipo de vestigios como piezas museales, piezas del pasado que pueden convertirse en piezas museales, es decir, la memoria archivística, las reliquias que dejan las civilizaciones, los objetos arqueológicos que se encuentran, todo ello tiene que juntarse y debe explicarse a partir de un modelo interpretativo. Y este modelo de la historia, este modelo interpretativo no ofrece la seguridad de ser de inmediato una tesis científica, o no promete derivar de allí tesis científicas, sino que está sometido a una revisión permanente en la medida que aparecen más reliquias, más vestigios o más archivos. Por eso hay que poner aparte como ciencias históricas. Bueno, y finalmente les tengo una batería de grandes problemas de investigación en ciencias sociales eh, que yo resumí pues, de esta manera. Uno de ellos es la predictibilidad, o bien determinística o bien probabilística, de los sistemas sociales, cómo evolucionan los sistemas sociales y hacia qué tendencias, de las conductas individuales y de las emociones individuales. Es decir, ahí hay siempre un problema de investigación que tiene que ver con la predictibilidad o la anticipación al comportamiento de estos fenómenos. Otro gran problema, la dialéctica social. Es decir, es objeto de investigación siempre el hecho casi, bueno, irreductible de que existan confrontaciones de clases sociales, de gremios sociales o de grupos sociales, y confrontaciones entre estados o unidades políticas. Es decir, explicar por qué hay eso y cómo se presenta eso a lo largo de la historia es otro gran problema. El otro gran problema es el ambiente, exactamente, pues se habla de su sostenibilidad, pero recuerden que la sostenibilidad es una palabra muy retórica, no se puede tomar en serio en escalas regionales o globales. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad más o menos funciona bien en escalas chiquitas, locales, donde usted puede tener control de la renovación del stock biofísico, ¿no? En una finca o en una plantación, ¿no? Uno más o menos puede tener control de ciertas cosas, pero en escalas, por ejemplo, de microorganismos, ya usted no puede asegurar sostenibilidad. Es decir, a nivel de bacterias, de hongos, es el que beneficien en general la fertilidad, allí es difícil sostener la idea de que estoy haciendo un desarrollo sostenible. En ciertas escalas uno puede percibir que sí, pero en escalas regionales, globales o en escalas micro locales, ¿no? O más allá de eso, pico locales, más allá de eso,
ya yo no puedo, o sea, a nivel de microorganismos, ya no puedo asegurar de que existe sostenibilidad. Entonces me puedo estar chupando la fertilidad y puedo estar deteriorando la fertilidad para pues, sostener la producción, ¿no? Entonces, sostenibilidad es muy antitermodinámico, por eso yo no hablo de sostenibilidad en general, sino hablo de salud del planeta, o hablamos de salud de los ecosistemas, o, para usar una expresión del Lovelock, de teoría de Gaia, en realidad lo que siempre buscamos es una geofisiología del planeta, ¿no? Una geofisiología que garantice la salud, o una geofisiología que garantice la salud del ecosistema, es decir, haciendo semejanzas de que un ecosistema es como un cuerpo que debe ser saludable, o que el planeta es como un cuerpo que debe ser saludable. Entonces hay una geofisiología que hay que explicar y que hay que tratar de estabilizar siempre, si se ha perturbado, etcétera, etcétera. Y que esta geofisiología tiene unos límites ante la presión antrópica, ¿no? Y que esos límites deben ser descubiertos o deben ser más borrosamente señalados a través de modelamientos biofísicos, matemáticos biofísicos. Eso es en términos generales lo que yo creo que debe entenderse en este asunto de la sostenibilidad, ¿no? Más allá de sostenibilidad, lo que existe es eso, ¿no? O en una versión mucho más escolar, lo que existen son límites al crecimiento económico, límites, nada es eterno, un carbón no se quema dos veces, ni toda energía se puede capturar, toda la energía calórica, por ejemplo, se disipa, tiende a disiparse, o en un uso productivo, una parte de ella se disipa. Entonces, es muy antitermodinámico la sostenibilidad si la llevamos a estas escalas. Bueno, sobre el tema y es un gran, como ven aquí en esta explicación que yo hago, es un gran problema epistemológico, no seológico, científico y filosófico, por supuesto, de la filosofía académica, por ejemplo. Bueno, hay regímenes, el tema de los regímenes políticos y del bienestar es un tema muy sentido. Eh, Sobre el tema del bienestar, lo típico, la desigualdad, pobreza, injusticia, inseguridad, servicios sociales básicos, longevidad, felicidad. Esto siempre ha sido objeto de investigación, eh, que trata de entender o de explicar y cómo mejorar la desigualdad, etcétera, etcétera. Y los regímenes políticos. Al respecto, pues no se sabe cuál es el mejor régimen político, si el democrático, el epistemocrático, donde los sabios son los que mandan las cosas esenciales del Estado, la dictadura, la monarquía, la oligarquía, la teocracia, la plutocracia, el gobierno de los ricos, o sea, no se sabe bien. Entonces hay que entender cómo funcionan los regímenes políticos y hay que tratar de explicar mediante procesos multicausales lo que sucede, pero también hay que tratar de dar con un punto clave, y es recomendar para una sociedad particular cuál sería su régimen político que debería construir, o el que debería materializar, ¿no? Y bueno, y por supuesto mediante qué metodologías, ¿no? O mediante qué ideología se debería movilizar. Bueno, esto es un gran problema, ¿no? También los regímenes políticos. Y los conflictos sociales y la salud. Yo pongo eso en un solo paquete. Las guerras son a hoy constantes, bueno, no constantes, son en realidad infrecuentes, pero se presentan y unas veces son son muy violentas, ¿no? Generan holocaustos, etc. La mortalidad violenta, el hecho de que exista la agresión que termine en la muerte, bueno, por supuesto, distintas formas de violencia que son las amenazas creíbles, por ejemplo, en el feminismo, que sí efectivamente son amenazas verbales creíbles o amenazas gestuales creíbles, y eso se vuelve un tema que también es de conflicto, que genera conflictos, ¿no? La morbilidad de la población, ¿no? Las pandemias en este caso, ¿no? Los suicidios, las patologías, patologías de la conducta, patologías los trastornos, ¿no? Psicológicos, psiquiátricos, bueno, todo eso. Entonces, esos son conflictos, asuntos relacionados con conflictos sociales y con salud humana. Y eso también es un gran problema siempre de investigación, ¿no? Que se sucede. Ahora, estos problemas que yo acabo de mencionar, muchos se refuerzan, ¿no? Unos a otros, ¿no? Por ejemplo, ambiente siempre se refuerza con conflicto y salud, ¿no? Bienestar siempre se correlaciona con regímenes políticos. Bien. Bueno, estos son los grandes problemas a los cuales se ven abocados, ¿no? Las ciencias sociales,
para tratar de entender y de intervenir, ¿no? Sí, decide intervenir, por supuesto, a través de sus actores o de sus agentes académicos. Bueno, eso es lo que les tenía que contar al respecto y bueno, pues vamos a la sesión de preguntas o de observaciones. Gracias.